Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos, queridas personas que nos acompañan. Una vez más, estamos aquí en su programa Servidoctrinas. Esperamos que nos siga acompañando para poder escuchar estas enseñanzas, estas doctrinas de la palabra de Dios. Quisiéramos que nos dé un like cada vez que vea alguno de los sermones, enseñanzas y mensajes, y que pueda escuchar la palabra de Dios, que pueda ser un bálsamo y una bendición para sus vidas. Voy a compartir, queridos hermanos y queridas personas, un salmo maravilloso. Se le llama la doxología de la palabra de Dios, que es el Salmo 119, pero es solamente un trozo bíblico pequeño. En cuanto a los beneficios de la palabra de Dios, ¿qué beneficios trae la palabra de Dios? Pero ¿cómo es como los beneficios pueden ser parte de mi vida? Este salmo es del 97, 119, 97 al 104. Comienza diciendo: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La palabra de Dios nos enseña que si hay una de las cosas que trae beneficio al alma de las personas es la palabra de Dios. El salmista dice la palabra OH, queridas personas, sabemos que de acuerdo a lo que es el idioma hebreo, es una interjección de alabanza, de delicia, de disfrute. Entonces le dice: oh Señor, es como cuando alguien dice: oh, cuánto te amo, le dice a un esposo a su esposa, o un prometido a su prometida: oh, cuánto deseo el día de nuestro casamiento. Entonces es un anhelo vehemente. Y esta palabra, oh, cuánto amo yo tu ley, es una palabra donde dice y denota la sinceridad que hay en el corazón del salmista. El salmista le está diciendo al Señor: Señor, amo tu ley, amo tu ley. La palabra ley es la palabra enseñanza o la palabra instrucción. Y en realidad no hay nada mejor como la palabra de Dios. Este es el libro que cuando tenemos una comunión y una relación con Él, ¿qué es lo que hay después de una relación, una comunión con una persona que nos interesamos para casarnos o para en un futuro prometernos? Pues entre más comunicación, entre más comunión, entre más relación hay con esa persona, más empieza a haber esos rasgos de amor. De la misma manera, el salmista dice lo mismo, dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Es decir, lo expresa de una manera vehemente, de una manera espontánea y de una manera sincera. Oh Señor, amo tu palabra, amo tu ley, amo tu escritura. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo me doy cuenta que yo amo la ley de Dios? ¿O cómo yo me voy a dar cuenta que la ley de Dios va a ser parte de mi vida para amarla, para desearla, para querer estar siempre en comunión, en contacto y en relación con la palabra de Dios? Es que dice: todo el día es ella mi meditación. Señor, yo amo tu ley. Si otras personas no aman tu ley, no es cuestión de lo que hagan o no hagan los demás. Lo que yo quiero es decirte: yo amo tu ley. Estoy seguro de que amo tu ley. Y la muestra de que yo amo tu ley es que todo el día es ella mi meditación. Queridos hermanos, queridas personas, meditar en la palabra de Dios es un beneficio enorme para nuestras vidas. Cuando usted y yo meditamos en la Escritura, tomamos una porción de la Biblia, una lectura bíblica, un trozo bíblico, un versículo de la Biblia, un capítulo, y nosotros empezamos a meditar en la palabra, a leerla, a inquirirla, a estudiarla, a escudriñarla, a tratar de desmenuzar la Escritura. Entonces nosotros vamos a estar siempre, en todo momento, pensando, razonando, analizando la palabra de Dios. Dios va a estar obrando en nuestra alma, va a estar renovando nuestra alma internamente a través de esa gracia llamada meditación. Meditar es pensar en la palabra, es reflexionar en la palabra, es preguntarle a la palabra qué es lo que me quiere hablar a mi vida, qué es lo que el Espíritu Santo ha inspirado para mi vida y para la vida de cualquiera. Por eso el salmista se da cuenta que él ama la ley de Dios, porque todo el día quiere estar meditando en ella, todo el día quiere estar inquiriendo en ella, en todo momento. Es decir, una persona puede decir: pero yo tengo obligaciones, tengo trabajo, tengo estudio, tengo responsabilidades. Es correcto. Pero meditar en la palabra es que uno puede tomar algo de la palabra y durante todo el día uno puede estar pensando en esa porción de la Escritura. Y el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestros corazones para poder estar alimentando nuestras almas y para poder estar instruyendo nuestras vidas y capacitando nuestro espíritu para poder nosotros ser mejores personas. Por eso dice: me doy cuenta que amo tu ley porque todo el día quiero estar con ella meditando. Y los beneficios de la palabra de Dios son muy grandes. Dice la palabra de Dios: me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Por qué? Con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. La palabra de Dios nos enseña que hay un beneficio muy grande. Había una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, que el siervo de Dios se llamaba Eliseo. Eliseo, dice la palabra de Dios, que había un rey de Siria que iba a poner cierta estrategia militar para poder vencer al pueblo de Dios, que era Israel. Y sin embargo, Eliseo le dice al rey de Israel: mira, ten cuidado, no vayas a tal lugar, no vayas a tal lugar y no vayas a tal lugar. El rey de Israel obedece la palabra del profeta Eliseo.
Pero el profeta Eliseo, de alguna manera, podía tener una sabiduría más avanzada que sus enemigos. Y de alguna manera le tapaba lo que eran las salidas de guerra para el enemigo, que era Siria. Y el rey de Israel, de Siria, dice, bueno, ¿quién me está traicionando? ¿Por qué? Porque en realidad todos los movimientos militares y estratégicos siempre me los ataja el rey de Israel. Le dijeron, no, es que hay un profeta llamado Eliseo, que es el que le da la sabiduría a Dios, y él le dice y le aconseja al rey de Israel qué hacer y qué no hacer para poder aventajarte a ti que eres su enemigo. Por eso mismo se aplica en ese pasaje que dice, Señor, con tus mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos, como Eliseo. Cuando la palabra de Dios llega, inunda nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente de su santa presencia, y cuando nosotros nos dejamos llevar y guiar por la palabra de Dios, Dios nos da una ventaja, un beneficio y una bendición extra, más que nuestros enemigos. Porque todos tenemos enemigos, queridos hermanos, queridas personas. Enemigos de la santidad como el mundo, el pecado, el diablo, etcétera. Pero para poder nosotros ganar la batalla, nosotros tenemos que estar siempre instruidos a través de la Biblia, para que Dios nos dé esa sabiduría. Señor, con tu palabra y tus mandamientos que me das, me haces mucho más sabio que mis enemigos. A veces las tentaciones pueden venir, las trampas pueden venir, las estrategias, los estratagemas de hombres pueden venir, pero cuando estamos ávidos a la palabra, cuando somos estudiosos y meditativos en la palabra de Dios nos da la gracia para poder ser más sabios que nuestros enemigos, que la tentación, que el mundo, que el pecado, que el diablo y que cualquier situación que venga en contra de nosotros. Por eso dice, ¿por qué? Porque tus mandamientos siempre están conmigo. Esa es una ventaja. ¿Sabe qué es lo que nos enseña? Tu palabra siempre la guardo, pero no solo la guardo, la medito, sino la memorizo. Es decir, en el momento en que necesito tu palabra, yo la puedo responder. En el momento en que yo necesito tu palabra, la palabra llega a mi mente, a mi corazón, y con la palabra contrarresto todos los ataques de mis enemigos. Por eso la palabra de Dios es una gran bendición, queridos hermanos, queridas personas. Y luego dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. No solamente Dios nos da gracia para nuestros enemigos, sino una persona puede ser una persona joven, nueva, novata en el Evangelio. Sin embargo, si se dedica a leer, a estudiar, a inquirir, a meditar en la palabra de Dios, podemos ver a grandes enseñadores, grandes predicadores, grandes maestros de la Biblia, que podemos admirarlos, pero Dios nos dice, tú también puedes llegar a ser como uno de ellos. Yo también te puedo dar la sabiduría que le doy a aquel enseñador, a aquel maestro, a aquel siervo de Dios, a aquel predicador, no para competir, no para poder estar en comparación, sino para poderle llevar gloria al Señor. Entonces, nosotros realmente tenemos a un Espíritu Santo que nos instruye con su palabra, y ese mismo Espíritu Santo nos da la gracia y la sabiduría que pueden tener otros enseñadores o otros maestros que tengan años o que nos aventajan por mucha distancia de recorrido en sus vidas espirituales. ¿Por qué? Porque la solución o la gracia se encuentra en la palabra de Dios, queridas personas. Entonces, vaya, la palabra de Dios dice, porque tus testimonios son mi meditación. Tus testimonios son mi meditación. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios nos ha dejado a través de la palabra, por ejemplo, ley es enseñanza, es instrucción, pero testimonio nos habla de la vida de hombres de Dios, que Dios tiene escrito en su palabra, como Abraham, como Moisés, como Elías, como Jonás, como Daniel, como Ezequiel. Esos testimonios vivientes de la palabra de Dios, o como le llama el libro de Hebreos 11, esa nube de testigos que están de alguna manera como evidencia de la gracia de Dios, que por generaciones Dios hizo la obra a favor de ellos, de un Josué el soñador. Esos testimonios tan grandes, cuando los meditamos, cuando sacamos las conclusiones positivas y optimistas a nuestro favor, y los errores o las negatividades, quitarlas en contra, eso nos da a nosotros la gracia de poder ser personas que seamos aventajados, queridas personas, y que seamos bendecidos de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque aprendemos de otros hombres de Dios y decimos, Señor, si tú hiciste esto y esto a favor de ese siervo o de esa sierva de Dios, lo podrás hacer también conmigo. Entonces, Dios nos da grandes bendiciones a través de la palabra y muchos beneficios. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, es meditar la palabra, memorizar la palabra, pero también lo importante es guardar la palabra. Dice la palabra de Dios, Señor, me has hecho más entendido que los ancianos, que los viejos, que los que tienen mayor experiencia. ¿Por qué? Porque tu palabra la he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Y esa es una gran verdad.
Una de las cosas maravillosas es que no solamente la palabra se memoriza, que es bueno, se medita, que es maravilloso, sino la palabra se cumple, se guarda, se obedece, se vive, vamos, de una manera más real. ¿Para qué, hermano Adrián? Porque nada sirve conocimiento. Una persona puede tener gran conocimiento en su intelectualidad, pero si la palabra de Dios no la guarda y no la atesora en su corazón y no la vive con su vida y con sus hechos, de nada le sirve. Entonces, para que sea un complemento perfecto es, medito la palabra, memorizo la palabra, vivo la palabra. Y eso me da a mí gracia. Y puede una persona ver a un creyente, joven o novato, y sin embargo vive la palabra, obedece la palabra, anda en santidad, camina conforme a la voluntad de Dios, y esa persona puede ser más sabia, más entendida, más lúcida, más competente que aún personas que tengan años en el ministerio, en la vida, en el evangelio, ancianos, personas con experiencia. Aquí habla la palabra viejos en el sentido de edad avanzada. Entonces, queridas personas, en realidad Dios no hace acepción de personas. Dios puede usar grandemente a una persona nueva, joven, y le puede dar gracia abundante cuando se pone en las manos del Señor y le dice, Señor, quiero meditar, quiero memorizar, quiero vivir tu palabra. Y aparte dice, de todo mal camino contuve mis pies para y por guardar tu palabra. El beneficio de la palabra, como decía algún gran erudito en la antigüedad, decía, o este libro te aparta del pecado, o el pecado te aparta de este libro. Esa es una gran verdad. Una de las cosas maravillosas es que cuando yo leo la palabra, entiendo la palabra, memorizo la palabra, vivo la palabra, déjeme leer una cosa, algo seguro va a suceder. Una obra sobrenatural va a ocurrir en su vida y en mi vida, que es evitar pecar contra Dios. Santidad, obediencia, evadir la tentación, ser sabios y entendidos de decir, ese camino me va a llevar por un camino incorrecto, me va a dañar, me va a perjudicar, no lo tomo. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Tratar de contener nuestros pies para no ir a los lugares o a las situaciones pecaminosas, tentativas, erróneas y equivocadas. Porque la palabra es benéfica, querida persona, hermano y amigo que nos escucha. La palabra de Dios, léala, medítela, memorícela, apréndala, vívala. Y si usted no la entiende, que dice, bueno, no entiendo algún Jeremías, algún Isaías, algún Amós, no importa. Cuando usted lee la palabra tiene un efecto sobrenatural en su mente y en su corazón que le hace vivir una vida sobrenatural. Una vida por encima de cómo viven las demás personas que no honran, no aman ni obedecen la palabra de Dios. Otro beneficio es que dice, no me apartes de tus juicios porque tú me enseñaste. Fíjese, es algo hermoso. Es algo hermoso lo que dice ese versículo porque le dice, Señor, no me apartes de tus juicios. La palabra juicio significa, es otra palabra, otra denominación para la palabra de Dios que es estatutos. Y de alguna manera el salmista le dice, Señor, de tus estatutos, de tus buenos juicios bíblicos, en realidad de tus reflexiones perfectas que nos das de tu palabra, no me apartes, Señor, no me alejes, por favor, porque tú eres el que me enseñaste. Y déjeme le digo una cosa, es maravilloso cuando escuchamos una predicación, una enseñanza, un estudio de la Biblia que nos lo da grandes predicadores, maestros y enseñadores de la Escritura y uno dice, gloria a Dios por la vida de ellos. Pero déjeme le digo una cosa, detrás de cada siervo de Dios o detrás de cada enseñanza que usted y yo aprendemos es porque el Señor es el que nos enseña. Y es mejor ser enseñados por Él. Cuando usted le dice al Señor, tanto en su cuarto, en su habitación, en la intimidad, le dice, Señor, voy a abrir tu palabra, voy a estudiarla, voy a meditarla, quiero memorizarla, quiero escudriñarla a fondo, tu palabra, inquirirla, enséñame tu palabra tú, que seas tú mi maestro, que seas tú mi mentor, que seas tú mi guía. Mi querido hermano, déjeme le digo que las mejores enseñanzas que vienen a nuestras vidas son aquellas que vienen directamente de la palabra de Dios y por medio de su Espíritu Santo. Póngase en las manos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a dar la gracia y la sabiduría para enseñarle, para iluminarle y para revelarle las grandes verdades bíblicas. Este libro ya ha sido inspirado. Ahora, solo es cuestión de ser iluminados. ¿Y quién va a ser mi enseñador, hermano? Oigan, el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor es el que le va a guiar siempre a toda la verdad. Entonces le dice, ¿estás seguro? Y él dice, Señor, de tus juicios yo no me aparté. ¿Por qué? Porque tú me enseñaste. ¿Qué mejor enseñador, maestro, instructor que el mismo Dios Todopoderoso? Y que nosotros le digamos al autor de la palabra, Señor, enséñame lo que tú escribiste y lo que tú conoces de tu palabra. Y dice y termina y dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es decir, le dice, Señor, tu palabra es una ricura. En la antigüedad a los niños se les enseñaba la palabra de Dios con miel y con unas tablillas. Se les ponía la miel, los niños empezaban a escribir la palabra de Dios, la escribían
es decir, versículo por versículo, textos escriturales. Ellos la empezaban a escribir en hebreo, por supuesto, y después ellos comían esa miel que sobraba de esas letras de la palabra. Por eso le dice, tu palabra es rica, la miel es rica, porque así les enseñaron desde niños, así fue enseñado a los pies de Gamaliel el apóstol San Pablo, es decir, con esas tablillas y con esa instrucción que les daban, ¿verdad? Cuán dulces son a mi paladar, más que la miel, tu palabra, y es una delicia. El ir a la palabra, queridas personas, amigos, hermanos, no es una carga, no es un fastidio, no es una responsabilidad donde dijera usted, ay caray, tengo que leer la Biblia, tengo que leer 10 capítulos, 20 capítulos, no. La palabra de Dios es una delicia cuando usted aprende a tener una comunión con el Señor diaria en oración y en relación a su palabra, y cuando usted le dice, Señor, enséñame tú, cada vez que usted abra la Biblia y sea un trozo de la Biblia, un versículo de la Biblia, un capítulo de la Biblia, lo que usted, 10 capítulos de la Biblia, lo que usted tome de la palabra, va a ser una gran delicia, va a ser un disfrute, va a ser un manjar, es una ricura la palabra de Dios cuando usted la prueba y cuando usted empieza, como quien dice, a tener una alimentación, porque el Señor le dijo a Satanás, apártate de mí, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hay un libro que es nuestro alimento para el alma, nuestro alimento espiritual, es la palabra de Dios. Así como comemos físicamente porque lo necesitamos, tenemos que alimentarnos de la bendita palabra de Dios, que es una delicia. De donde le tome, de Génesis, Apocalipsis, cualquier libro que tome, ese es un banquete rico, es un postre delicioso, es una miel delicada para nuestro paladar, y solamente es cuestión de saborear la palabra de Dios de una manera satisfactoria. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entre más nosotros nos adentremos a la palabra de Dios, más nosotros vamos a aborrecer todo camino de mentira, todo camino de hipocresía, principalmente en nuestras propias vidas. De alguna manera la palabra siempre nos va a llevar a exaltar a Dios, a glorificar a Dios, a ver la santidad de Dios y también a ver nuestra pecaminosidad. Y nos lleva a decir, Señor, este mal camino no es el correcto, esta manera de vivir no es la exacta por la cual yo debo de andar. Señor, ayúdame porque yo quiero vivir una vida a la luz de lo que es tu voluntad, tu santidad, tu obediencia que demandas. Mis queridos hermanos y amigos, gracias por acompañarnos una vez más a Servidoctrinas. Lo esperamos en la siguiente. Denos un like y esperamos que nos siga acompañando y siguiendo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego.